Soy solo un banco, hecho de madera vieja y hierro oxidado. Me pusieron aquí antes de que naciera la mayoría de la gente, en un rincón casi olvidado del parque. Mi asiento está torcido, mis tornillos crujen con el viento y mi espalda tiene marcas que nadie recuerda haber dejado. He sido refugio de libros abiertos, parejas silenciosas, ancianos con los ojos cerrados bajo el sol y jóvenes que creían sentir el amor por primera vez. He sido escenario de conversaciones interrumpidas, besos robados y despedidas que duelen más de lo que parecen. Pero nada, absolutamente nada era tan fuerte como ella. La mujer del vestido ligero y los pasos lentos, que me eligió como su lugar sagrado. Siempre se sentaba del mismo lado, a la misma hora y el mismo día. Me llamaba mi lugar de espera y me usaba como ancla para algo que el mundo jamás comprendió. Todos los domingos, durante 2 años, estuvo aquí. Con el pelo recogido en el mismo moño despeinado. Con un libro en las manos, aunque no lo abriera. Y con la mirada fija en la entrada del parque. Lo estaba esperando, un hombre que venía, o al menos venía al principio. Los vi juntos. Vi cuando llegó por primera vez, la vi sonreír cuando lo vio y vi sus dedos tocarse tímidamente. Y entonces, lo vi venir con menos frecuencia, la vi fingir que todo estaba bien, lo vi prometer que volvería y la vi creerlo. Y vi, por fin, el día en que ella dejó de esperar. No fue abrupto, fue sutil. Como un libro que se cierra sin fanfarrias. Como el café que se enfría sin que nadie lo note. Ella simplemente no regresó. Y yo me quedé aquí, solo, con el eco de los pasos que nunca llegaron. Durante años me he preguntado por qué ocurren historias como esta. Porque algunos amores empiezan con tanto cuidado, y terminan sin despedirse. Hoy les contaré lo que viví. Y si alguna vez han esperado a alguien que no regresó, quizás entiendan que esta historia también es la suya. Porque el amor, cuando no termina, sigue existiendo en quienes se quedaron. Y a veces, hasta un banco del parque se echa de menos. El día que se sentó sobre mí por primera vez fue tranquilo, soleado y normal para cualquiera, pero sentí algo diferente esa mañana. Caminaba despacio, como si no tuviera destino, pero tenía un peso en el pecho que no se veía en sus hombros. Su vestido era azul claro, un pañuelo atado a la cintura como si quisiera abrazar no solo la tela, sino también una parte de sí misma que se escapaba. Sostenía un libro en las manos, cerrado, y sus ojos estaban llenos de un anhelo que aún no tenía nombre. Al sentarse, suspiró como si derribara un muro invisible, y se quedó allí casi 1 hora sin hacer nada, sin mirar el móvil, sin abrir el libro. Solo, esperando. Pero esa primera vez, no sabía exactamente a quién. No llegó hasta la semana siguiente. Era domingo, a la misma hora. Ella ya estaba allí, con el mismo vestido, el mismo libro en la mano, con la mirada fija en la entrada del parque como esperando una señal del universo. Y él apareció. Alto, sin afeitar, con una sonrisa que no denotaba plena confianza, pero que transmitía una bondad casi olvidada. Se miraron como si se conocieran de algún lugar que solo sus almas podían recordar. Él se acercó lentamente, se sentó a su lado y ninguno de los dos habló durante varios minutos. Sentí que algo encajaba allí. Como si esas dos presencias silenciosas formaran algo nuevo, una presencia plena. El primer domingo, intercambiaron pocas palabras. Ella dijo que le gustaba observar los árboles. Él dijo que no recordaba la última vez que se había detenido a observar el paso del tiempo. Ninguno de los dos preguntó su nombre. Era como si temieran formalizar una conexión que se estaba volviendo cada vez más delicada. El segundo domingo, le trajo café en 2 termos pequeños. Le entregó uno sin decir nada. Ella lo aceptó con una sonrisa tímida y contenida, y ambos bebieron el café, mirando al mismo punto, sin necesidad de dar explicaciones. Al tercer día, trajo una bolsita de galletas de mantequilla y la dejó en medio del banco, entre ellos. Él tomó una y la miró con silenciosa gratitud. Era un ritual creado sin promesas, sin intenciones declaradas, pero con una intensidad emocional que pocos se atreven a experimentar. Poco a poco, las reuniones se convirtieron en el centro del domingo. No hablaban entre semana. No se escribían mensajes, no se veían en ningún otro sitio. Solo allí. Solo los domingos. Solo en ese banco. Y,
Sin embargo, se sentía más íntimo que cualquier relación física. Vestía como si tuviera una cita con el destino. Él siempre llegaba con las manos en los bolsillos y la mirada buscándola entre la multitud del parque. A veces ella llegaba primero, a veces él. Pero ninguno de los dos llegaba tarde. Nunca. Ambos crearon un mundo propio. Y yo era su guardián. Guardé risas silenciosas, miradas que se alargaban más de lo debido, pequeños gestos, historias contadas con calma. Descubrí cada detalle del otro como quien hojea un libro con miedo de terminarlo. Ella reía con facilidad cuando él le contaba algo sencillo sobre su infancia. Se ponía serio cuando ella hablaba de su miedo a que todo fuera irreal. Se entendían incluso en las pausas. Incluso en los silencios. Ella dijo una vez: ¿crees que podemos amar a alguien simplemente existiendo a su lado, sin planes, sin exigencias? Él respondió con un sí que no salió de su boca, sino de sus ojos. Y ella le creyó. Pasaron los meses. Y los domingos continuaron. Lluvia o sol, calor o viento, allí estaban. Con o sin palabras. Con o sin café. A veces, simplemente observando el balanceo de las ramas de los árboles, como si las hojas pudieran traducir lo que sentían y no podían nombrar. No se besaron. No se tocaron con deseo. No durmieron juntos. Pero vivieron una intimidad que la mayoría de las parejas desconocen, la de estar completos, incluso separados. Todo era tan hermoso que daba miedo. Y ella empezó a sentirse así. Lo sentí primero. Su cuerpo tardó un poco más en relajarse al sentarse. Su sonrisa se hizo más lenta. Sus ojos empezaron a cargar con preguntas que no hacía. Y él también lo notó. Pero fingió no verlo. Como si temiera que la pregunta arruinara el encanto. Y entonces, un domingo, algo cambió. Y ese será el siguiente capítulo. Al principio, era fácil no notarlo. Los pequeños defectos se disimulan bien cuando el corazón quiere creer que todo es como antes. El primer domingo que no apareció, ella permaneció sentada más de 2 horas. El libro estaba en su regazo, abierto por la misma página desde el principio, con la mirada fija al frente, pero sin ver nada. Cada vez que alguien pasaba, levantaba la vista rápidamente, como si estuviera segura de que él vendría. Pero no vino. Intentó sonreír para sí misma, fingiendo que estaba allí por otra razón. Pasó los dedos por el borde del banco como buscando consuelo en mí. Y al final de esa tarde, antes de levantarse, dijo en voz baja, casi en un susurro: algo debe haber pasado. Volverá el próximo domingo. Y se fue con pasos más cortos, como si algo le hubiera clavado los pies al suelo. La semana siguiente, regresó como siempre. A la misma hora. Con el mismo vestido ligero. El pelo recogido de otra manera, quizá para convencerse de que estaba renovando algo en su interior. Y llegó. Sí, lo hizo. Pero esta vez llegó tarde. 23 minutos, conté. Ella ya había sacado el café de su bolso, había dejado el libro a su lado y se había abrazado las rodillas como hacía cuando se sentía incómoda. Al verlo acercarse, se le iluminaron los ojos. Pero el brillo duró poco. Él sonrió, se disculpó y comentó algo sobre una confusión de horarios. Ella solo asintió, intentando ocultar el alivio que ya se mezclaba con el miedo. Ese domingo hablaron menos. El silencio no era tan cómodo como antes. Era denso, casi sofocante. Ella intentó recordarle la primera vez que se vieron. Él sonrió, pero no lo recordaba bien. Ella habló del árbol torcido en la esquina de la plaza. Él dijo que nunca lo había notado. Sentí el peso de la asimetría, cuando uno aún vive en el encuentro, y el otro ya ha empezado a despedirse en su interior. La semana siguiente, él no volvió. Ni la siguiente, ni la siguiente. Pero ella seguía viniendo, domingo tras domingo. Traía el mismo café. Las mismas galletas. Se sentaba en el mismo sitio, del mismo lado del banco. Y me miraba como si fuera el único testigo de una promesa que alguien había olvidado cumplir. A veces lloraba en silencio. Otras veces, reía sola ante recuerdos que llegaban como destellos, inesperados, dolorosos y dulces a la vez. Ella nunca se quejó, nunca culpó, solo esperó. Y eso fue lo más hermoso, y lo más triste que he visto.
Ella todavía creía. Incluso cuando la lógica le decía que él ya no vendría. Incluso cuando el dolor tomó el lugar de la esperanza. Incluso cuando su corazón se cansó de latir en la oscuridad. Se decía a sí misma cada semana, tal vez está confundido. Tal vez pasó algo o tal vez necesita tiempo. Pero nunca dijo, tal vez ya no quiere. Porque aceptar eso sería como perderlo todo de una vez. Y entonces llegó el día en que me trajo una flor. Era pequeña, sencilla, recogida de su propio jardín. La colocó sobre mí, justo en el centro del banco, y la contempló como si fuera el símbolo de algo que solo ella entendía. Quizás era una petición o una despedida disfrazada de esperanza. Se quedó poco tiempo ese día, menos de lo habitual. Se fue antes de que se pusiera el sol. Sin mirar atrás. Y lo sentí. Sentí que algo dentro de ella empezaba a cambiar. No era resignación, era cansancio. Porque hasta el amor más puro cansa cuando solo uno lo lleva. Llegó temprano ese día. No por ansiedad, sino porque había dormido mal. Pasó la noche repasando recuerdos como si hojeara cartas que nunca había escrito. Eligió el mismo vestido claro de siempre, pero llevaba un discreto lápiz labial, como si aún quisiera sentirse hermosa, aunque no fuera para nadie. Caminó hacia mí con pasos vacilantes, la mirada baja, el corazón apesadumbrado, pero sin admitirse lo que ya sabía. Se sentó, se ajustó el vestido sobre las piernas con cuidado automático, respiró hondo, por primera vez, no sacó el café de su bolso. Se quedó allí, inmóvil, como esperando a que el tiempo mismo decidiera por ella. El parque estaba en silencio. Unos niños corrían a lo lejos, una pareja reía al otro lado de la fuente y un anciano alimentaba a los pájaros, como hacía los domingos desde antes de que ella viniera. Todo seguía igual. Todo menos ella. Porque ese domingo, Elena ya no era la misma. La espera había transformado su alma en algo más fino, más frágil, casi transparente. Y por mucho que intentara ocultarlo, el cansancio de mi alma empezó a filtrarse por mis ojos. Y los suyos ya no podían ocultarlo. Se quedó allí más de una hora, mirando la entrada del parque. No parpadeó mucho. A veces se removía en el banco como si quisiera aparentar tranquilidad, como si él pudiera llegar en cualquier momento. Pero su mirada era distante. La clase de mirada que solo tiene quien se despide. No una despedida de la otra persona, sino de sí misma. De la versión de sí misma que esperó demasiado, que creyó demasiado, que amó en silencio durante demasiado tiempo. En un momento dado, cogió el libro. No para leer. Simplemente lo abrió por una página al azar, como había hecho en sus primeras citas. Pasó los dedos por las palabras como buscando pistas, como si algún verso pudiera explicar lo que sentía. Se detuvo en una línea subrayada, una de las que él había marcado meses atrás con su firme caligrafía. Leyó en silencio. El amor que espera demasiado se convierte en recuerdo antes de hacerse realidad. Cerró el libro de golpe, respiró hondo y cerró los ojos durante unos largos segundos, como si contuviera las lágrimas, como si se estuviera conteniendo. Sentí que su cuerpo se encogía, no de frío, sino de decisión. Entonces se levantó lentamente. Miró el lugar donde él solía sentarse, junto a ella, un espacio ahora vacío y frío. Tocó mi madera con las yemas de los dedos como dándome las gracias. Luego colocó el libro en el centro, junto a una pequeña flor, y lo dejó allí. Se quedó allí, en silencio, mirando ese pequeño altar improvisado que había construido con lo que quedaba, recuerdos y delicadeza. Quise tomarle la mano, quise decirle que la entendía, que yo también lo sentía. Pero los bancos no hablan. Solo almacenan. Y en ese momento, lo almacené todo. El silencio, el amor, el final. Antes de irse, dijo algo que casi no oí. En voz baja, como si le hablara al corazón en secreto. Ya he esperado suficiente. Y me dio la espalda. No miró atrás ni lloró. No corrió, solo caminó. Con la cabeza en alto, pero con el alma cansada. Y con ella, se llevó el último hilo de esperanza que aún vivía en mí. El domingo siguiente fue el más largo de mi existencia. Él tampoco llegó. Pero ese día, nadie lo esperaba. Estaba vacía. El libro seguía allí, la flor, marchita. Y el silencio,
ensordecedor. Las horas transcurrieron lentamente, el sol se puso perezosamente. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había presenciado el fin de algo sagrado. En las semanas siguientes, ella no regresó. Y no sabía si esperarla o esperarlo a él. Quizás a ninguno de los dos. Quizás solo por mí, guardando recuerdos que nadie más visitará. Pero aún lo recuerdo todo. La risa silenciosa, los termos, las miradas largas, las promesas no dichas. Y también recuerdo el momento exacto en que dejó de ser esperanza y se convirtió en anhelo. Porque el amor, cuando insiste demasiado sin respuesta, se rompe. Y lo que queda, a veces, ni siquiera se puede pegar. Pasaron los meses. Y ella no regresó. La flor se marchitó. El libro, olvidado, resistió el paso del tiempo un tiempo, hasta que alguien lo recogió, quizá un empleado del parque, quizá alguien curioso, quizá el destino mismo queriendo salvar lo que quedaba de aquella historia. Me quedé allí. Inmóvil, como siempre, pero no igual. Porque después de que alguien te usa como altar para un amor que nunca llegó, no vuelves a ser solo madera y hierro. Empiezas a llevar una historia viva, aunque ya nadie la vea. Otros vinieron, otras personas se sentaron sobre mí. Hablaron, rieron, pelearon, incluso durmieron. Pero ninguna presencia permaneció. Nadie permaneció como ella. El espacio vacío a mi lado parecía contener la forma de su cuerpo. Y cada domingo, a la misma hora, el aire a mi alrededor parecía más denso. Como si yo, sin quererlo, todavía estuviera esperando. Entonces, un día, regresó. No como al principio, con paso ligero y mirada curiosa, sino con el andar lento de quien carga con la culpa. Su rostro estaba más serio, sus ojos hundidos. Vestía una camisa oscura, tenía el pelo despeinado por el viento y sostenía un sobre en la mano. Sí, un sobre. Como si contuviera todo lo que nunca había podido decir. Se acercó sin mirar a ningún lado. Se detuvo frente a mí. Se quedó allí unos segundos, mirándome fijamente. Y luego se sentó. Lentamente, con cuidado, como si me reconociera. Miró a su alrededor como quien busca fantasmas. Como si esperara verla aparecer entre las ramas de los árboles o salir de detrás de la fuente con el libro en las manos y la sonrisa cansada de siempre. Pero no estaba allí. Cerró los ojos y respiró hondo. Apretó el sobre entre las manos. Después de un rato, lo dejó en el asiento de al lado y no dijo una palabra. Se quedó allí en silencio, como al principio, como si quisiera hablar con lo que quedaba. Entonces murmuró algo, demasiado bajo para que alguien lo oyera, pero lo oí decir, debería haberme quedado. Se quedó unos minutos más, luego se levantó, dejó el sobre allí y se fue. Esta vez miró hacia atrás, una, dos veces, pero no regresó. El sobre permaneció allí, sin dirección alguna. Estaba sellado, y allí permaneció durante horas, como una ofrenda silenciosa al tiempo perdido. Al atardecer, una mujer pasó con una niña de la mano. La niña corrió hacia mí, vio el sobre y lo recogió. «Mamá, mira». La mujer sonrió con torpeza, leyó la primera línea del reverso y dudó. Luego lo guardó en su bolso. No sé si lo abrió. No sé si lo entendió. No sé si se lo llevó. Pero en ese momento, sentí que algo cambiaba. Como si el universo hubiera devuelto esa carta al camino correcto. Y me di cuenta de algo, el amor tiene una curiosa forma de circular. Desaparece, se silencia, pero a veces regresa, no igual, no completo, sino verdadero. Y entonces, unas semanas después, regresó. Regresó en un día despejado, pero con un viento frío. Era diferente y, al mismo tiempo, la misma. Llevaba el pelo más corto. Su mirada era más firme. Caminaba con la postura de quien carga con menos peso, pero aún cargaba dentro de sí todas las historias que había vivido y las que nunca pudo vivir. Llegó sola. Sin libro. Sin café. Sin vestido ligero. Solo ella. Se sentó en el mismo lado de siempre, en el mismo rincón donde había pasado tantos domingos. Permaneció en silencio unos minutos, mirando a su alrededor como si se encontrara con un viejo amigo. Tocó la madera con cariño, como si quisiera darle las gracias.
No parecía esperar a nadie, ni a él ni al pasado. Parecía que, por primera vez, estaba allí solo para ella misma. Miró al cielo y cerró los ojos. Respiró despacio, como quien por fin respira sin miedo. Una lágrima cayó, no de dolor, sino de alivio. Porque había vuelto entero, y eso era todo lo que importaba. Se quedó allí un buen rato, tranquilo, sereno. Entonces abrió su bolso y sacó una carta. No era la que había dejado. Era otra. Escrita por ella. Otra vez. La puso sobre mí, en el mismo lugar donde había dejado la suya semanas antes. Miró el sobre como si ofreciera una parte de su alma, pero esta vez, con la ligereza de quien ya no necesita una respuesta. Entonces se levantó. Dio 2 pasos, se detuvo, miró hacia atrás y sonrió. Una pequeña sonrisa, llena de silencio y significado. Dijo en voz baja, «Gracias por salvar todo esto». Y se fue. Ese día entendí que el amor nunca termina. Cambia de forma, de lugar, de color. Pero nunca muere. A veces regresa. A veces se queda dentro de nosotros. A veces, todo lo que necesitamos, es reencontrarnos, donde nos perdimos. Y si alguna vez amas tanto que te duele, y luego sanas tanto que sonríes, entenderás lo que ella entendió. Que dejar de esperar no es rendirse. Es elegir vivir. Y a veces, lo único que queda de un amor es el banco que los contenía a ambos.